Muy bien, ahí comenzó entonces la grabación. Bueno, hacemos una pequeña locución de lo que es legítima, digamos, ya poniéndole un broche, un moño. No sé si han visto el video de la semana pasada, digamos, la charla que dimos en el ciclo de charlas del instituto. Vamos a hacer, a ver, en unos 5 o 10 minutitos, un pequeño ping-pong para ver si ha quedado claro, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la legítima. Disculpen, reitero, se me escucha bien, ¿no? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de legítima. ¿Qué es la legítima? ¿Cuál es el concepto? Es la porción que le corresponde a los herederos forzosos, obligatoriamente, de la cual no pueden ser privados, salvo que medie alguna causal indignidad. Es la porción del patrimonio del causante que le corresponde a los herederos forzosos. Bien. Perfecto. Después, si uno quiere ya profundizar casi a nivel de posgrado, puede empezar a preguntarse si es porción de la herencia o porción de los bienes. Ven ahí que hay si leen la bibliografía que les acerqué por correo, van a ver que se discute eso de par bonorum, ¿sí? Pars hereditatis. Si es parte de la herencia, parte de los bienes, ahí hay una pequeña vueltita de rosca, pero bueno, quédense tranquilos. Bien, perfecto, es eso. Una parte o porción, quedémonos muy básicamente con el concepto básico de la herencia, de la cual cierto elenco de herederos no van a poder ser privados. Si era la versión velezana, ¿qué había que agregarle? Salvo desheredación. Salvo justa causa de desheredación. ¿Dónde la promovía el causante? ¿Dónde la estipulaba, la plasmaba? ¿En el testamento? En su propio testamento. Sepan que esto fue derogado, digamos, o sea, no fue incorporado al sistema del nuevo Código Civil y Comercial. Lean después la bibliografía, en algún momento si tienen tiempo van a ver que fue altamente discutido, que se haya derogado. Porque si bien se han bajado las cuotas de legítima, que ya vamos a repasar entre todos, tenemos todavía una legítima alta, en definitiva en descendientes 2/3 partes, siempre tendría que estar disponible la posibilidad de que el causante desherede, ¿sí? Siempre que haya alguna causa que sea justo atentatorio de su vida, de su espiritualidad, de su vida familiar, que justifique que eventualmente desherede algún heredero legitimario. Bien, lo que antes eran forzosos, lo dijo Melissa, ahora son los legitimarios. ¿Quiénes son legitimarios entonces? Descendiente y cónyuge. Bien, bien, bien. Vuelvo a reiterar, no quiero parecer redundante, pero es bueno hasta a los fines didácticos. Legitimario no es lo mismo que sucesor legítimo, ¿no? ¿Por qué? Legitimario hace referencia al que tiene la parte legítima, que tiene ese derecho. En cambio, cuando hablamos de legítimo, es el que tiene un llamamiento legítimo a una herencia. Llamamiento legal. Sí. Como equivalente de legal. Exacto, exacto. Entonces, ahí se amplía cuando uno dice legítimo, ¿quién más entra? ¿Quiénes más entran? Colaterales hasta el 4º grado. Lateral hasta el 4º grado. Bien. Pero, lo ponemos en manifiesto una vez más, no se olviden, el colateral no tiene legítima. ¿Sí? Bien, vamos a rápida evolución, cuotas de legítima. Código velezano, Código Civil y Comercial. Código velezano, ¿cuáles eran las cuotas de legítima? Para los descendientes eran una de las más altas a nivel internacional, creo que era de 3/4. Y... No era el 75. 4/5 no era, profe. 4/5. 4/5. ¿Equivalente a qué? 80%. El 80. 80. No se olviden asociar siempre el quebrado o fracción con el porcentual, que es lo más... Si repasan el videíto y el material que ya está subido en el aula, van a ver que están las porciones, digamos,
Depende del horario de si uno lo ve como una torta o como un pastel de jamón y queso. Profe, ¿Sí? necesariamente tengo que decirlo como fracción porque me queda mejor por porcentaje, por eso. Yo no O, tengo problema. No tengo problema y ah, mientras... Más, yo creo que a ustedes cognitivamente les resulta más fácil recordar el porcentual. Sí. Pero bueno, cada uno se maneja con... Generalmente no nos manejamos. Es más exacto, la doctrina clásica sucesoria dice que siempre es más exacto hablar con quebrado. Sí, pero no hay problema. 4/5, no se olviden, igual a 80%. Eso es legítima. Por ende, cuando definimos legítima, sacamos como correlato, digamos, como otra cara de la moneda, porción disponible, ¿no? Entonces, en tal caso, ¿qué porción disponible le quedaba al causante? 1/5, 1/5 o su equivalente, 20. 20%. ¿Está? Vamos a la legítima de los ascendientes, cuota de legítima. ¿Cuál era el código velezano? 2/3. Tercios. Ahí 2/3, ¿sí? O su equivalente, ahí 66,6. es imperfecto porque uno tendría que seguir 66, 6, 6, 6, 5 en algún caso, o 7, mejor dicho, que sube el último dígito. Bien. Por último, la legítima del cónyuge. ¿Cuál era? 1/2. 1/2, es decir, la mitad, ¿sí? 50%. Debe quedar en claro que esto era novedad, lo fue en su momento en código velezano. Vean que Don Vélez le da un llamamiento al cónyuge, ¿no? Sucesor, en primer lugar, legítimo. Pero la novedad a nivel mundial es que lo hace legitimario. ¿Sí? En el estado de la ciencia jurídica en aquel entonces eso no era habitual. ¿Sí? Y vean que hasta en cierta manera termina siendo novedoso hasta frente a un derecho español. Porque yo no lo sabía, pero el otro día, viendo videos así ven que ahora con el algoritmo de YouTube, cuando uno empieza a mirar cosas, después por relación, bueno, y escuchando a unos profesores españoles, que creo que algo ya hablamos alguna vez, me entero que el cónyuge en España no era legitimario, hasta la década del 80. Ahí, allá por unas leyes, no recuerdo ahora el número, ven que es muy singular los españoles como denominan a las leyes, no tienen un número correlativo, sino un número por cada año, ley número 1715 del 82, por así decirlo. Recién allí le dan un llamamiento como legitimario al cónyuge, ¿sí? De ahí que nosotros, vean, si bien el cónyuge no era legitimario en España, ya tenía ese sistema o el instituto de la mejora a favor del heredero con discapacidad, ¿sí? Ya tenían ello. Nosotros traspolamos esa fórmula y nos olvidamos del cónyuge. Es porque traspolamos una versión del año 1980, ¿sí? Previo a que los españoles incorporen al cónyuge. ¿Está? Entonces vean que uno siempre es crítico con nuestro país, le damos palo, que somos los peores del mundo, que no tenemos buena legislación. Bueno, ojo, cuando uno empieza a abrir la mente y sale un poco de los medios y demás, y empieza a poner en contexto a nuestro país, no crean que somos tan subdesarrollados. Bueno, vamos a la legítima según código 2015. ¿Cuál es el cambio? Descendientes. 2/3. 2/3 o el 66. 66,6 periódicos, sí. Bien. Ascendientes. 1/2. 1/2. Se redujo. Igual que el cónyuge. Igual que el cónyuge se mantuvo sin modificaciones. Incólume. 1/2. Saben también, conocen esa regla que eventualmente como el cónyuge, por lo que estuvieron viendo ¿con quién vieron la bolilla de sucesión intestada? En teoría es con la profe de Chá, ¿no? Llamamiento del cónyuge. Tiene un llamamiento concurrente, ¿no? Concurre o con descendiente o con ascendiente, ¿no? Eso queda claro. Entonces Sí. podría haber un posible conflicto de poder determinar cuál es la legítima aplicable a una sucesión en la que el cónyuge precisamente va a una sucesión
en concurrencia con descendientes, ¿no es cierto? Porque los descendientes tienen 2/3 y el cónyuge tiene 1/2. La pregunta es, ¿cuál es la legítima global que se aplica a esa sucesión? ¿Cuál es la respuesta? La mayor. La mayor. Entonces, legítima mayor ampara legítima menor. Antes era una regla pretoriana, digamos, de aplicación jurisprudencial, hoy ya tiene consagración expresa ahí por el 2445, 2446, si lo lee lo van a encontrar. ¿Sí? No hay conflicto de concurrencia, ¿no es cierto?, de cónyuge con ascendiente porque tienen la misma legítima. ¿Está? Bien. Y en el Código Velezano, por ahí, siempre hay alguien que por ahí le gusta leer lo histórico, pero siempre como profesores ponemos de manifiesto. Tampoco sirve conocer lo histórico y no conocen el derecho vigente. ¿Está? Entonces lo importante, como para ir tumbando muñecos, por así decirlo, aprobando parciales, metiendo los finales, saber el derecho vigente. Pero siempre hay alguien que quiere ir un poquito más allá. En Código Velezano, ¿había otro legitimario? Aparte de los descendientes, ascendiente y cónyuge. La nuera viuda sin hijos. ¿Quién era Fabiana? Y en todo caso, explicarle a tus compañeros, por ahí te tocó cursar. ¿Quién era la nuera viuda sin hijos? En este caso, bueno, en el Código de Vélez Arfiel se le reconocía también una porción de la herencia a la nuera, que era de 1/4 de lo que le hubiere correspondido al esposo dentro de la sucesión del suegro de la suegra. Ay, Y ¿se había una entendió gran más o menos? ¿A lo demás? Bueno, sepan, digamos, como resabio histórico, el llamamiento a la nuera viuda sin hijos. Un llamamiento como legitimario. Decía la doctrina, fina, digamos, sucesoria, legitimaria no heredera. Legitimaria no heredera. Tenía legítima, pero no era heredera. En el sentido de que ustedes saben que decir heredero en No principio tenía es derecho a crecer, universalidad, no tenía vocación al todo. no tenía. Se quedaba, digamos, encajonada en su cuarto de lo que le hubiese correspondido al descendiente en esa sucesión, a su cónyuge, digamos, en vida, en la sucesión de su suegro o suegra. ¿Se entiende más o menos, gente? Hablo en general, por fuera de Fabiana, que más o menos ya lo tiene catalogado. Resabio histórico, ¿está? Bien, masa de legítima. Por ahí creo que esto yo no lo hablé en la charla del ciclo, pero vamos a verlo, y ustedes lo tienen por ahí la fórmula también, 2446, 2447. ¿Qué bienes conforman los bienes que hay que considerar para calcular legítima? Es una fórmula básica. Una suma. ¿La base del cálculo está preguntando, profe? Ese cálculo de legítima. ¿Sobre Los, qué masa? los bienes dejados por el causante menos las deudas de la sucesión, más las donaciones hechas por el causante. Eso es el resultado. Exacto. Ahí tenés el resultado. Bien, anoten los demás, si es que ya no lo tenían, digamos, registrado, lo que comentó Melissa. Bienes relictos, menos deudas, ¿sí? Y a eso le agregan valores de donaciones. No interesa si la donación fue en favor de un tercero, no heredero forzoso, no legitimario, digamos, con lenguaje del Código 2015, si fue un tercero o fue un legitimario. ¿Está? Eso es la masa de cálculo de legítima. Y hay una pequeña, digamos, ya un poquito más fino, o sea, estamos profundizando por ahí algún aspecto que no lo vimos en el videito en la charla. ¿Cuál es el valor de la donación que se trae? Esto le sirve también para colación, que lo estudiaron con Amanda y entra en el parcial, digamos. Tienen ¿Qué que ser valor? evaluadas al tiempo de la partición, pero teniendo en cuenta el estado de los bienes al momento de celebrarse la donación. Bien, ¿se entiende ese, no? Valor del bien a la época de la partición, según el estado del mismo, a la época de la donación. ¿Eso qué significa desde lo práctico? Supongamos que era un inmueble.
Vamos a hablar como los vecinos. Los vecinos, digo, en la vereda. Que acrece o se pierde para el titular en este caso. Está bien, pero, a ver, supongamos, hizo la donación año 2002, tremendo año para la Argentina, justo, no tomé el mejor año, pero bueno. Año 2002, un terreno pelado, baldío. ¿Ah? ¿Me siguen hasta ahí? Terreno baldío. Cuando se abre la apertura de la sucesión, supongamos que ya construyó un primer piso el donatario. Y después a los 2 o 3 años de que falleció el causante, a su vez, esto seguía todo en masa indivisa, división hereditaria, edificio de 8 pisos. ¿Qué valor se trae para el cálculo de legítima o eventualmente una acción de colación? Es el mismo cálculo. El valor de ese terreno al momento de la partición, pero sin la construcción que se hizo. Sin las mejoras. ¿Se entiende eso, no? Para justamente, que si no va a haber un enriquecimiento sin causa. Está en los coherederos. ¿Sí? Porque si no va a ser mucho el valor que... Pongan que era colación. Ustedes saben que la colación funciona como un cálculo matemático, contable. De que el heredero ya tiene ya recibido. No es lo mismo decir, bueno, descontemos 200.000 pesos, ¿sí? De lo que te hubiese correspondido, de descontar 9 millones de pesos. ¿Se entiende, no? Vuelvo a reiterar, sea para colación o para el cálculo de masa de legítima, el valor de las donaciones que hay que traer, como bien lo han dicho ustedes, ¿sí? Valor a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Y acá yo me calzo entonces la corbata y el traje de escribano. Y les doy un consejo de práctica. Por ahí si alguno va a seguir notariado después, le va a encontrar mayor gusto a este tema o consejito. Cuando hacemos la donación, entonces a la par, ¿qué conviene? Como acto seguido, sucesivo, simultáneo. ¿Qué les parece? Como para dejar todo en claro, para hacer los negocios familiares y sucesorios. ¿Escriturar? O sea, ¿será escritura pública? Bueno, la donación se hace por escritura, pero supongan, escritura 110 es la donación. Supongan que era de padre a hijo, o del tío solterón al sobrino. Bueno, no importa. Pero a la par, ¿qué conviene hacer? Justo a estos fines. ¿De cuál era el estudio de título? No, bueno, también eso es más para adelante. Post-mortem, digamos, en todo caso. Pero a la par de la donación, escritura 110, donación, escritura 111. Porque vean, plantéense que no es fácil demostrar cómo estaba el inmueble 20 años atrás. Si estaba baldío, solo baldío, pelado, sin mejora, o ya había mejoras. Entonces, consejito, conviene hacer un acta de constatación. ¿Se entiende? Anótenlo. Se hace la donación, más, pongan ustedes en su apunte, un acta de constatación del inmueble. Entonces el escribano comparece, supongan, requerido por el donatario, dice, escribano, quiero que usted comparezca a calle Roque González 834 y usted vea el estado de situación del bien. Entonces uno como escribano va, comparece y hace la diligencia. Y uno manifiesta, bueno, es un terreno baldío, pelado, con alambrado, se ve un árbol limonero al fondo de la propiedad, ¿sí? Una casita al frente de la propiedad. O uno manifiesta, bueno, una casa con 2 pisos, balcón, terraza. Y hasta uno lo puede complementar con lo que se llama técnicamente un certificado notarial. Se puede tomar fotos. ¿Sí? Y eso a ellos se extiende la fe pública. Entonces, ¿qué mejor manera de dar un asesoramiento integral? Esto es más allá de que ustedes algún día sigan escribanía o hasta como buenos abogados que son. De poner los negocios familiares en claro, dejar bien en claro qué es lo que se donó. Entonces después algún día cuando se dispara la apertura de sucesión y algún día cuando, supongan, están en ese momento a hacer la partición y ahí entre los hermanos,
che, papá, ¿qué te había donado? ¿Era cuando él te donó pelado o vos construiste el primer piso? Ya no me acuerdo ya. Entonces usted dirá, bueno, vamos a la carpetita, porque el escribano Fernández, me acuerdo que hizo el acta de constatación. TAC, instrumento público, fe pública, bien clarito. ¿Se entiende? Bien. Vimos el concepto, cuotas, qué valor traemos. Vamos a cómo se protege. ¿Cómo se protege la legítima? Estado actual. 2015 en adelante. Acciones de reducción. A través de 4 institutos. Una de ellas. Una de ellas es la reducción. Pero reducción en dos variantes, ¿no? Sí. De disposiciones testamentarias y reducción de donaciones. Bien. Ser una. En realidad son dos acciones, pues están bifurcadas. Ustedes leen ahí 2452 y 3 en adelante. Ustedes leen de ahí, están las 4 acciones, digamos, seguidas una de la otra. No es muy difícil. Las últimas 2 son de reducción, como bien dice Fabiana, de disposición testamentaria o de donaciones, que ahora es renglón seguido, vamos a repasar cuál es el orden de reducción. Aquí hay que atacar primero, ¿no es cierto? Porque ¿cuándo vamos a poner en juego las acciones de protección de la legítima? Cuando se ve afectada. ¿Y cuándo se ve afectada? En una donación inoficiosa, por ejemplo. Por ejemplo. Pero hay veces que no solo el testamento daña. No solo la donación. Ay, perdón, ya di la respuesta. Hay veces que no solo la donación daña. Se daña también por testamento. A través de legados. Legado o instituyendo heredero cuando vos ya tenías un forzoso. Hay diversas maneras, digamos, de que el causante, en cierta manera, trabaje con su porción blanca, si ven ahí el cuadrito ese que yo les muestro. ¿Sí? Hay veces donando en vida o, si no, disponiendo para después de la muerte. O a veces hasta instituyendo fideicomisos, como contrato en vida, o a veces hasta como fideicomiso testamentario. De diversas maneras se puede dañar a la legítima. ¿Sí? Entonces ahí es que entran en juego, hacen presencia en la escena, digamos, sucesoria las acciones de protección de la legítima. Mencionamos 2, de reducción, de disposición testamentaria y de reducción de donaciones. Nos faltan las 2 primeras. Entrega y complemento. Entrega de legítima y por otro lado complemento. Entrega de legítima, por ahí si lo están preparando el tema o algo ya leyeron, es lo que antes era ¿qué? En el Código Velezano. Preterición de herederos. Preterición. ¿Y quién es el heredero preterido? El heredero olvidado. El heredero olvidado. ¿Por qué olvidado? Porque supongo una persona tenía un hijo, o varios hijos, si él hacía un hermoso testamento, ¿sí? Y ni lo consideraba en el testamento, al olvidado, al preterido. Lo olvidaba, justamente. Bueno, ahí entonces procede la acción de, ahora se llama entrega de legítima, antes era la preterición de heredero, ¿sí? Y este es, digamos, el antecedente más remoto, ¿sí? De cuando comenzó a avanzar el derecho romano, de base romanista. Los romanos tenían la querela in officiosi testamenti. Era cuando un testador, ¿sí? Digamos, en la calificación judicial era un testador irracional, que se olvidaba en su testamento de dejar bienes para su descendiente. Entonces ahí tenía 5 años para promover la querela in officiosi testamenti, digamos, este es resabio histórico. Venimos a nuestro tiempo, un heredero olvidado. Bien, vamos a la otra acción, a la de complemento. ¿Qué pasa en la de complemento? No fue olvidado, pero ¿qué? Le dejan Digamos, menos de lo que corresponde a ahí su porción está, legítima. es fácil, fácil el objeto. No fue olvidado, fue considerado, pero el testador cuando hizo testamento le dejó menos de lo que hubiese correspondido. Entonces tiene un daño, un pequeño daño. Entonces por ese pequeño daño debe promover, ¿sí? Acción de complemento. Esta también estaba en códigos, en código velezano. Entonces repasamos 4 grandes acciones, ¿sí?
acción de entrega de legítima, de complemento, de reducción de disposición testamentaria y de reducción de donaciones. Próximo tema, orden de reducción. Anoten, orden de reducción. ¿En qué orden se reduce? Porque vean, cuando el legitimario quiere salvar su legítima, él salva su legítima, eventualmente resolviendo, revocando algunos actos, y si ya ve salvada, ¿sí? No se llega a otras disposiciones, supongan testamentarias, ¿sí? O eventualmente a donaciones. Es como que una vez que ya se salva su legítima, supongan que era 2/3, si era descendiente, o si era un medio, si era el cónyuge, una vez que él ya ve salvada, listo, ya quedan perfeccionadas, inatacables las demás disposiciones. Entonces repasemos entre todos, y estudiemos en todo caso, cuál es el orden de reducción. ¿Qué se ataca primero? Supongan que ustedes son los abogados de ese heredero legitimario. Supongamos un descendiente, un hijo, con legítima de 2/3. A los herederos, a las instituciones de los herederos de cuota, después a los legados y por último a las donaciones, porque los primeros tienen un derecho en expectativa. En cambio el donatario ya tiene un derecho adquirido. Más allá de que adquirido, pero bueno, en definitiva, es esa concepción. Primero se ataca, no se olviden muy en general, disposiciones testamentarias. ¿Está? Y luego, si aún no salvamos la legítima del legitimario, recién llegamos a las donaciones. Y ahí a su vez hay un orden entre las donaciones que vamos a efectuar, porque puede ser que una persona, bueno, era muy acaudalada y tenía, supongan, 8 inmuebles. Y él de sus 8 inmuebles hizo 5 donaciones en vida. ¿Cuáles intentamos reducir primero? La más reciente, ¿Reciente o cercana a qué momento? a la muerte del causante. Eso, no se olviden. A su vez, el orden de reducción dentro de las donaciones es intentar reducir la más cercana por fecha al hecho jurídico de la muerte. ¿Está? Ese es el orden de reducción. ¿Se entiende? Pregunto, en general, gente, chicos. Con un pulgar para arriba me doy por aludido. Sí, se entiende. Sí, profe. Bien. Último tema de legítima. Profe, hay el tema de cómo se reducen los legados, hay un artículo que me costó. No se ¿Podría metan en ese explicar? tema, porque ahí hay una remisión que en realidad la doctrina hoy discute, dice, tendría que haber dicho lo contrario. Claro, por eso no entendí nada, o sea. Léanlo a la bibliografía, ahí Mafía, Aspiri, van a ver que Se lo ustedes entiende leen como que el debería texto ser al legal, revés. dice, hay que reducir en el orden en que hay que pagar. Pero ahí sería ilógico, porque el orden de pago de legado busca que uno cumpla, en primer lugar, con el legado que el testador más quería que se cumpla. Entonces, ¿por qué habría que reducir en ese orden? Sería en el orden inverso al que hay que pagar legado. Eso entiende en una interpretación de justicia razonable, la doctrina debe interpretarse. Pero hoy está el texto legal, así que no sé qué va a fallar un juez llegado el caso. Pero no se compliquen. Digamos, yo como cátedra estoy ahora temporalmente, pero me doy con, digamos, me quedo contento con que ustedes sepan que eventualmente si hay que atacar disposiciones testamentarias o donaciones, hay que atacar primero disposiciones testamentarias, ¿sí? Luego donaciones. Y si no se olviden en las donaciones cómo se reduce. Se ataca primero, se intenta reducir las donaciones más cercanas al momento de la muerte del causante. Efecto de la reducción, y ahí era un poco el objeto de la charla el otro día. Efecto de la reducción, ¿qué pasa? Gran evolución, ¿no? Han leído un poquito, han visto el videito. ¿Por dónde va la cosa? ¿Con relación a la acción rey persecutoria, profesor? Sí.
Y bueno, hay toda una evolución, tenemos desde el Código de Lesafiel, después tenemos el Código Civil, el nuevo Código Civil, y después lo que actualmente La reguló nueva la ley. ley Bien, 2787. bien. Pongamos, digamos, sobre la mesa. Ustedes ya estudiaron con Amanda, lo vienen estudiando, seguramente afinando la mira para el parcial. Acción de colación, ¿no? Acción de colación, ¿qué es lo que es? ¿Qué objetivo tiene? ¿Quién es el legitimado? Los legitimados son el cónyuge y los descendientes, y la finalidad es proteger la igualdad de los herederos. Claro, porque ¿qué pasa? Si había donación en vida y el destinatario era legitimario, en este caso, descendiente o cónyuge, no se olviden que el ascendiente no colaciona más en la versión 2015. ¿Qué pasaba? Toda donación en vida es que cuando Se imputa sobre Adelanto de porción legítima. legítima. anticipo de herencia, anticipo de legítima. Hagan de cuenta que tenemos acá el pastel. Aparece mi cara media redonda. Cuando el donante hace la donación, a secas, no manifiesta nada, le dona un hijo, ¿trabajó sobre la porción verde o sobre la blanca? No sé si se entiende lo que quiero Se decir. imputa a la Sobre la porción verde. legítima. Entonces, la ¿de porción. dónde? De la verde. De la verde. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Porque es anticipo de herencia. Si él Profesor, ¿quién quiere... dijo que no colaciona más? ¿Cómo? ¿Quién dijo que no colaciona más de El acuerdo al ascendiente. código actual? El Ya, ascendiente. el ascendiente ya no es más legitimado pasivo. No se puede dirigir, ¿sí? Colación. Pero otra parte de la doctrina dice, ojo, no colación, pero entonces reducción. Le empeoraron las cosas, dicen otros. Bueno, cuando uno empieza a acomodar todas las piezas del ajedrez, entiende mucho más fino el derecho sucesorio. Cierro la idea, a ver, voy a proyectar el cuadrito si puedo. Creo que es importante, a ver que pueda hacerlo. A ver. A ver si tengo por acá este tema. Por ahí hoy nos vamos a extender unos minutitos después de las 11. ¿Ustedes no tienen problema? Pregunto. Bueno, así después vemos el tema testamento, pero quiero cerrar el bloque de legítima, como no lo dimos presencial, pero como para poner de manifiesto a dónde deben apuntar los cañones. Ahí está. A ver, esperen un poquito. Ya comparto la pantalla. Y la lluvia que se intensifica. Doctor, le pregunto, como usted da esta unidad en cuanto a la naturaleza jurídica, ¿es necesario que sepamos todas las posturas que hay? Porque yo estuve leyendo y todos difieren en cuanto a esa naturaleza jurídica. A ver, las bolillas que uno desarrolla, ustedes estudien a fondo lo que hablamos en clase. En todo caso, profundizan eso. Sí. Por eso me quería hacer la bajadita de legítima, como para que ustedes, digamos, le metan ahí a fondo para el parcial, o si apuntan a promocionar, bien en claro esto. Lo que no hablé en la charlita, hoy lo estoy manifestando. Vean, a lo que iba era esto. Se ven las porciones, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Yo lo que les decía entonces, donaciones. Hace donación en vida al causante, ¿sí? Si él hace donación a favor de heredero, legitimario descendiente, a secas no dice nada, ¿sí? Él está trabajando sobre la porción verde. ¿Se entiende, no? Si él quisiera
que no se trabaje sobre la porción verde. ¿Qué tendría que hacer? Que se trabaje una dispensa sobre la de blanca. colación. Una dispensa expresa de la obligación de colación. Exacto. Entonces no se olviden, si quiere hacer justamente una mejora en favor del descendiente, en ese caso, tiene que pactar una dispensa de colación o cláusula de mejora, así se llama, es distinta manera de aludir al mismo sustrato lógico. Pregunto, ¿cómo puede implementar esa cláusula de mejora o dispensa de colación? ¿En la misma donación? Bien, ahí hay que hacer una evolución. Código Velezano, solo forma testamentaria, no se olviden. Código Velezano. Solo lo podía hacer en su testamento. No era práctico, ¿no? Porque supongan que él hacía donaciones en vida. Y él quería mejorar a su hijo. Como para decir que un hijo reciba más que el otro. ¿Se entiende, no? Eso es la cláusula de mejora. La cláusula de mejora es romper la pars conditio hereditatis. Es romper la igualdad entre los coherederos de idéntico llamamiento. Él podía hacerlo, pero implicaba que después tenía que testar. ¿Ven qué complejo? Porque que haya testado después implicaba que tenía que promover testamentaria, sucesión testamentaria. Despelote. Nuevo Código 2015 puede pactar la dispensa de colación o cláusula de mejora en el mismo acto de donación. Es decir, en la misma escritura pública en la que él dona, ¿sí? Él pacta la dispensa de colacionar, esa donación. Salgo un poquito. Cierro la idea. La mejora que él le da en favor, supongan, de un hijo por sobre otro. ¿Tiene algún límite? Opción disponible. Exacto, no se olviden. La cláusula de mejora o dispensa de colación debe estar acotada, digamos, cuantitativamente hablando, dentro de la porción disponible. ¿Sí? No se olviden eso también. A lo sumo puede mejorar, supongan que tenía 2 hijos, en hasta 1/3 más. No más de eso. Porque si mejora más allá de eso, ahí también ya no solo, ahí se vulnera la legítima, por vía indirecta está vulnerando la legítima del coheredero no beneficiado. Y si excede la porción disponible, ahí sí se imputa la legítima, ¿no? Claro. Y ahí es que entramos en un efecto que hubo evolución, que antes era solo colación, después hubo 2015-2020, efecto de reducción para salvar eso, y ahora volvimos al efecto solo de colación, efecto personal. Cierro la idea. Entonces, en Vélez solamente se podía dispensar por testamento, en cambio en nuestro código ahora por testamento y por donación. ¿Esa es la gran diferencia? Sí, también. Que queden claro eso. Otra cosita, vean. ¿Cómo se hace la colación? Ya de paso estamos repasando para él. A mí me gusta la colación porque en escribanía doy ese tema. Acá un tema de Amanda, obviamente, pero está directamente ligado a reducción. ¿Cómo se hace la colación? Es una operación matemática, se lleva el valor del bien y se lo imputa a la hijuela de la persona que fue beneficiada, pero siempre hablando de valores, no se lleva nunca la cosa porque es una acción personal. Bien, debe quedar en claro, acción con efecto personal, solo obligacional, en principio simple operación matemática, que en un momento suma y luego resta, suele decir la doctrina calificada. ¿Por qué suma? Porque en un momento suma la masa de partición, ¿se entiende, no? La agranda. Pero ustedes saben que después la masa de partición hay que partir. Hay que hacer, como dice Fabiana, las hijuelas. En el sentido de decir, Roberto, 500.000. Marcelo, 500.000. Pero resulta ser que Marcelo, tenemos que descontarle 300.000, que ya fue anticipo de herencia, porque recibió una donación en vida. ¿Se entiende? Por eso en un momento suma la masa de partición y luego resta de la hijuela particular del heredero. ¿Se entiende? Eso es colación. Vamos ahora a destinatario reducción, que es la evolución ahí.
donación a tercero, el quiebra cabeza, digamos, del mundo notarial. ¿Qué pasa? ¿Cómo se entendió tradicionalmente? ¿Efecto? Si en el código de Vélez-Sarsfield tenía efecto rey persecutorio, es decir, que se podía perseguir la cosa, y en la práctica siempre lo que sucedía era que, conforme a una doctrina, ahora no me acuerdo bien el nombre del fallo, rotario o algo así, se lo consideraba como título observable. Entonces, por esa cuestión no se podía vender, ni además tampoco se podía utilizar, por ejemplo, como un objeto de gravamen. De garantía hipotecaria. El fallo, no se olviden, el plenario Scari contra Pietranera, año 1912. Cámara Nacional Civil, Capital Federal. En definitiva, el donatario, supongan ese sobrino, como les dije, que recibía el inmueble de la tía solterona. O el subadquirente, supongan que él a su vez revendía eso, o a su vez donaba a otro, tenía un título observable. Él cuando, si bien él tenía uso y goce, porque podía usar y gozar la cosa, si quería, hasta tenía facultades de disposición material de la cosa, él construía, tumbaba, destruía, hacía lo que quería, pero cuando él quería disponer jurídicamente, sea por venta, supongan, encontraba un comprador, el comprador hacía estudio de título, el escribano le decía título observable. Está sujeto a riesgo de reducción, que aparezca un legitimario que promueva reducción. Quería ir al banco para tomar un préstamo hipotecario y poner a ese inmueble como objeto de garantía, le decía, no, limpia parabrisas, título observable, ni para eso te sirve. Bueno, ¿cómo se subsanaba en tiempos del Código Velezano? ¿Cómo se perfeccionaba el título de ese donatario? ¿Qué tenía que esperar? De la prescripción. ¿Cuáles de las prescripciones? La liberatoria de 10 años. 10 años, pero tenía que esperar que muera el donante. Que muera el donante. Entonces, si el tío solterón era medio joven, un cincuentón, sesentón, probablemente por 20, 30 años no iba a tener un título así inobservable. Bueno, tenía que hasta, en cierta manera, rogar que fallezca y que pase 10 años, que no se promueva reducción, acción de reducción. Bueno, después otros dijeron, no, ya si él hace 20 años recibió, perfeccionó por prescripción adquisitiva, ¿sí? Al poseedor, digamos, de un inmueble con 20 años no se le puede, digamos, oponer el título nulo ni falta de buena fe. Bueno, hay distintos negocios, también se habló del distracto. El distracto era volver para atrás la donación, donante y donatario. El donatario le restituía al donante. Y el donante a su vez, supongan que le vendía directo a un comprador. Pero otros vieron y dijeron, la pucha, más que un remedio, esto es peor que la enfermedad. En vez de tener un solo elenco de legitimarios, que eran los herederos del donante, se suman los herederos legitimarios del donatario, porque vieron allí un acto gratuito con el distracto. Gran problema, Capital Federal decía anda perfecto, Provincia de Buenos Aires decía no. Allá por el 2006-2007, Capital Federal dictó un plenario Keiglas, que dijo, el distracto anda un balazo. Bueno, y en ese estado llegamos al 2015. 2015 reafirma esta naturaleza de efecto re persecutorio. ¿Aparece un legitimario? Bueno, tiene derecho a promover su reducción, traer la cosa, pero hay ahí, digamos, una primera alerta. ¿Sí? Porque ese efecto tan fuerte de reducción, de traer la cosa sin interesar en manos de quien ésta se encuentre, el 2015 ya le empieza a decir, ojo que si el donatario o el subadquirente desinteresa económicamente, él se queda con la cosa. Primer signo de alerta. Ya entonces la acción con efecto real, rey persecutorio, ya no es tan poderosa porque el propio código le está diciendo, el donatario le gusta mucho, o el subadquirente le gusta mucho la cosa, es inmueble porque él la quiere, hizo su familia, su vida familiar, etcétera, está su comercio, no quiere irse de ahí, ya tiene ganada su clientela. Bueno, tiene derecho a quedarse con la cosa. Pero al legitimario hay que desinteresarlo, hay que pagarle.
¿sí? Pero sería como comprar. Bueno, tenía que, en definitiva, salvar la legítima, cuanto menos en lo que respecta de ese bien recibido. Bueno, primer signo. Y ahí es que llegamos entonces a la reforma del 25, que entró en vigencia el 25 de diciembre del año pasado. Ley 27.587, que justamente, aparte de eliminar ahí un efecto rey persecutorio para donaciones de padre a hijo, fundamentalmente se vuelven a perfeccionar esos títulos, se trabaja con este efecto rey persecutorio. Se elimina el efecto rey persecutorio, pero no en cualquier caso. Y eso es lo que deben quedarse, digamos, quédense con este extracto. Es como leer un fallo jurisprudencial y ver el sumario. Vean, quédense con esto. El Solo si es de efecto buena fe. rey persecutorio no llega, se disemina, se difumina, se deshace. Cuando hay un tercer adquirente, primera condición, de buena fe y a título oneroso. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Vean, al donatario en sí mismo, la reforma, en cierta manera, algo ha mejorado su situación, pero no toda. ¿Por qué? Vamos a pensarlo entre todos. Al sobrino ese del tío solterón, ¿qué pasa? Si al Porque tío si le bien aparece un hijo... puede ser de buena fe, pero no es a título oneroso. No, el donatario es donatario. A él le llega el efecto rey persecutorio. Entonces, si le aparece un hijo al tío, una relación, supongan, clandestina, lo que fuere, ese descendiente tiene legítima, mueve reducción. Al donatario en sí mismo él no puede proteger la cosa. El legitimario, con el efecto real de la reducción, ¡tac!, gana para sí. Recupera en cierta manera la cosa. ¿Quién queda protegido? El tercer adquirente, de buena fe y a título oneroso. Es decir, el sobrino ha vendido a otro. Y ese otro es el que ha comprado. Es decir, se hizo de la cosa con un título oneroso, como por ejemplo una compraventa, como por ejemplo una permuta. Y además es de buena fe. Para ser de buena fe, tuvo que haber hecho estudio de título, un poco lo que hoy anticipó Iván. Tuvo que haber hecho estudio de títulos. ¿Qué es el estudio de títulos? Es como una Hay especie una de... descripción de todas las ventas, perdón, de todos los dominios anteriores, todos los antecedentes que tuvo durante 20 años. Partimos de la actualidad y nos vamos 20 años para atrás. Y ahí vamos viendo las ventas, donaciones, divorcios, sucesiones. Todo hay que ver en el original, el escribano o el abogado. Sepan que los abogados hacen estudio de título. ¿Sí? Por ahí es, disculpen la terminología, un currito que ustedes pueden tener ni bien egresado. ¿Sí? Hay que ofrecer el estudio de título. Yo creo que hay que difundir esto. Entonces hay trabajo para abogados y escribanos. Hay que difundir la bondad de hacer estudio de título. Si en ese estudio de título uno advierte de que hay una donación a tercero, no importa. Porque ahora, con la reforma esta de la 27.587, en el artículo 2459, parte final, dice que el hecho del conocimiento por parte, digamos, del donatario, ahí le llama al poseedor, de que hay una donación entre los antecedentes, no obsta su buena fe. ¿Está? Entonces, vuelvo a reiterar, el que queda protegido con esta reforma es el subadquirente, de buena fe y a título oneroso. Lo explica muy bien el miércoles pasado, hubo una charlita en Magistratura de Mendoza, el profesor Pérez Lasala. Yo ahora en estos tiempos soy muy seguidor de Fernando Pérez Lasala, no José Luis. No sé si es el papá o el hermano de él. El rector de la Universidad de Mendoza, la estatal, capo, digamos, en materia sucesoria. Están los videos en YouTube, síganlo a Pérez Lasala. Tiene unos videitos ahora de hace una semana atrás, habló de reducción. Y hace 2 semanas atrás habló de colación. Fernando Pérez Lasala, búsquenlo. Eso es algo, digamos, dentro de todo lo desastroso de la pandemia, cómo hoy uno
puede tenerlo hasta en la clase virtual a estos maestros de derecho sucesorio, que si no sería imposible si uno no fuera a algún congreso y demás. Bueno, ¿qué dice Fernando Pérez Lasala? Y en cierta manera justificando la reforma. ¿Cómo nos vamos a proteger al tercer adquirente de buena fe y a título oneroso? Hay que protegerlo, él está pagando para hacerse de la cosa. ¿Sí? Distinta es la situación, supongan, del sobrino, de ese tío solterón. Él no hizo nada. Él se lleva de arriba eventualmente la cosa. Entonces, bueno, contra él, si aparece un legitimario, ¡tac! Acción de reducción, con efecto rey persecutorio. Pero si hay un adquirente, subadquirente a título oneroso y de buena fe, hay que protegerlo. ¿Sí? Él está haciendo cosas para hacerse de la cosa. ¿Sí? Hay que dinamizar, agilizar el tráfico de los bienes. Bueno, eso en esencia es la reforma de la última ley. ¿Está? Entonces, Profe, ya ese estado de la cuestión. Sí, sí, y Iván. en ese caso, ¿el donatario responde con el precio que recibió por la venta? Y bueno, ahí entramos ya en un tema probablemente indemnizatorio. Sí, porque de alguna manera eso se transforma, ahí tenés que ir contra el donatario y ojo que el donatario no sea insolvente. Ahí meten la cuña a los abogados y dicen, uy, ¿qué pasa con el donatario insolvente? ¿Cómo eventualmente se salva la legítima? Pero bueno, son cosas que ahora la jurisprudencia va a tener que ir merituando y justipreciando. ¿Está? Pero bueno, por ahí más o menos va la reforma. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Sí. Sí, ¿Alguna perfecto. preguntita más de legítima? Cerramos el bloque de legítima y nos metemos en testamento. Son 10:20, vean, vamos a hacer casi una hora ahora. Capaz 11:30 terminamos. ¿No tienen problema en terminar? Yo no tengo drama. Sí, No, profesor. sé que a las 13 horas sí me siento porque tengo que mirar Portugal-Alemania de la Profe, Eurocopa. Eso no me lo pierdo, sin falta. profe, yo me voy a tener que retirar a las 11 porque tengo un compromiso, ¿sabe? Pero Sí, no, por después eso digo, el que yo puede continúa, queda grabada la clase. Gracias. Está bien, gracias por avisar, Cecilia. Se valora siempre la cordialidad. Bueno, ¿les parece? Vamos a empezar a hablar de testamento. ¿Sí? Testamento, sí, bolilla 11. Ahí es medio un mix, 11 y 12, pero bueno, a los fines del parcial entra la 11, digamos. Es lo que queríamos poner de manifiesto hasta la 11, digamos. Porque en la 12 ya hay institución de heredero y otras hierbas, fideicomiso testamentario está en la 12, por ejemplo, si entra. Sí, que es menudo tema como para estudiarlo. Bueno, testamento. Profe, pero si queremos, digamos, ir por la promoción, tenemos que saber todo lo de la 12. Les soy sincero, yo no voy a venir a preguntar fideicomiso testamentario cuando... Yo no lo preguntaría, pero desconozco, obviamente, no puedo hablar por lo demás. Yo siempre pregunto lo que doy en clase, nunca voy a preguntar una pregunta de salvavidas de plomo, como se dice. Quédense tranquilos que yo voy a preguntar algo que hablé en la clase. Por ahí me puedo confundir que lo dije en escribanía y no en sucesiones. Bueno, adviertan que no hay mala fe, digamos, de mi parte, pero siempre pregunto lo mismo, por eso. Supongo que sale el tema de legítima. Van a tener que saber esto. Concepto, la evolución de ese concepto, cuota de legítima, cuáles son las acciones, cuál es el efecto de esta última reforma. Son todo cosas habladas, digamos. ¿Sí? No les voy a salir con un martes 13, digamos, como para preguntar. Bueno, vamos a la 11, testamento. Diría un amigo, ¿qué onda con el testamento? ¿Qué pasa? ¿Qué piensan del testamento? ¿Argentina tiene cultura testamentaria? Prácticamente es nula la cultura testamentaria. Y uno de los, digamos, de los fundamentos cuando se redujo la legítima es precisamente eso, que se amplíe, digamos, la experiencia en cuanto a la gente de testar. Pero, bueno, muchos autores dicen que, bueno, que se redujo toda la parte de la legítima y que muy probablemente continuemos en el mismo
sea, en el mismo estatus, es decir, la gente siga sin testar. Bien, bien, bien. Primera cuestión que creo que ya lo hemos manifestado en clases anteriores. No se olviden que hablar de testamento, la gente teste, eso no evita que haya que promover sucesión testamentaria, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Procesalmente hablando. Y el testamento por sí no tiene vocación registral. Supongan que una persona instituye legados, algún legado de inmueble, algún legado automotor. Ese testamento, una vez que fallece el causante, no es que se puede ir a inscribir directo, ¿no? En el registro de la propiedad inmueble ni en el registro de la propiedad automotor. Hay trabajo para el abogado, ¿no? O sea, que asesore digamos, a una persona por patrocinio letrado o que actúe en su nombre y representación. Ustedes ya saben las formas de actuación en el proceso. Si era por representación, ¿qué cuidado hay que tener con el apoderamiento? Que tenga un poder con facultad expresa para actuar en... No se olviden ese tema. Es bastante habitual que se olvidan. Les cuento como, digamos, escribano de práctica. Bien, testamento. En el derecho anglosajón, sí, hablamos de Inglaterra, Escocia, Gales, estados norteamericanos, digamos, provenientes o con fuente británica, Australia, Nueva Zelanda, el panorama es todo lo contrario. La gente generalmente fallece testada. ¿Sí? O cuanto menos instrumentó un fideicomiso testamentario en la cual hizo una cierta protección de sus herederos o elenco de familiares más cercanos. De a poquito vamos sabiendo también, en aquellos países justamente no existe la institución de la legítima. Entonces la porción disponible prácticamente es el 100% de la herencia. ¿Sí? Esos herederos más cercanos a lo sumo tienen alguna acción de carácter alimentario. Lo que se conoce como la Family Provision Claim. ¿Sí? Una acción para reclamación de alimentos, que puede ser promovida, depende ahí de cada estado, generalmente por hasta dentro de 2 o 3 años con posterioridad a la muerte del causante, a los fines de recibir una pensión alimentaria. No más que eso. Bueno, vamos a un antecedente o resabio histórico. Sepan que en Roma, ¿sí? Digamos ya en un derecho romano más avanzado, o se moría testado absolutamente, o se fallecía de manera intestada absolutamente. ¿Se entiende, no? No se podía, digamos, fallecer en parte testado, en parte intestado. ¿Sí? Lo que sí se puede en la República Argentina. Ya en la versión del Código Velezano, Ley 340, 1 de enero de 1871. Una persona puede, digamos, disponer, ¿sí?, de sus bienes, está parte de ellos. En lo no dispuesto, bueno, llamamiento legítimo, llamamiento legal, para que concurran sus herederos respecto de los bienes de su caudal relicto. Entonces, cuando uno habla de testamento, habla de libertad de testar. Queda claro entonces en el derecho del common law, gran libertad de testar, en derechos como el nuestro, libertad de testar restringida, o en todo caso, siempre salvando legítima de legitimarios. Es decir, libertad de testar sobre porción disponible. Habrá que ver cada sucesión en particular, cuál es ese elenco de herederos. Les cuento también, a mí me sorprendió en su momento, ya hace unos buenos años atrás, cuando estudié algunos derechos sucesorios de derecho comparado, el derecho mexicano, les cuento, en el derecho mexicano no hay legítima. Sorprendente, ¿no? Porque uno dice, bueno, México, desprendimiento de España, derecho romanista, ¿no?
En México hay así, digamos, un derecho alimentario en cabeza de los herederos. Y entonces en el derecho mexicano hay gran aplicación práctica del testamento. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer ahora una calificación jurídica del acto testamento, ¿no? No deja de ser un acto jurídico. ¿Qué era un acto jurídico con esa vieja definición de Don Vélez? 944. ¿Se acuerdan que con Amanda siempre hacemos, va abriendo el cuadrito de los hechos jurídicos? Y uno, en base a eso, lo define. Eso les pregunta a Amanda si sale el tema, ¿eh? Ojo. Es un acto humano, voluntario, lícito, igual que tiene que por fin producir efectos jurídicos, pero no me acuerdo si faltaba una más. Un fin, que ahí te falta caracterizar. Inmediato. 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 Es la adjetivación. ¿Sí? Hecho humano, voluntario, lícito, con el fin inmediato de producir efectos o consecuencias jurídicas. Bueno, eso es el testamento. Es un acto jurídico. Vamos a ir pasando distintos filtros de las distintas clasificaciones del acto jurídico. O de los actos jurídicos. ¿Es unilateral? Unilateral. Vamos a otra. Con efecto entre vivo, mortis causa. Mortis causa. ¿Sí? O efecto, eficacia post-mortem. Bien. Eficacia post-mortem, anoten como regla. Acá hoy vamos a empezar a excepcionar al testamento, vean. Por lo del reconocimiento del hijo. Ah. Sí. Eficacia post-mortem como regla. Clara excepción es lo que le cuenta Melissa, nos cuenta. Reconocimiento de hijo extramatrimonial ya surte eficacia en la propia vida del testador. Entonces, ese efecto ya es en vida, no es post-mortem. Otra cuestión, otra característica que deben anotar del testamento, esencialmente revocable. Revocable hasta el mismo momento de la muerte. Ya por... ¿Cómo dijo, profe? Esencialmente. Revocable. Por regla general también, digamos, revocable hasta el mismo momento de la muerte. Previo, digamos. Los que tenemos unos añitos más, ahí recuerdan que allá por la década del 90 había una canción, me acuerdo que en Canal 9 la daban mucho, no sé si era una novela, decía algo así como, todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. No sé si es de Alberto Cortés esa canción. Haciendo, o parafraseando, haciendo una analogía, todos los testamentos son revocables hasta el 5 segundos antes de la muerte. ¿Se entiende, no? Se puede revocar, se puede modificar todo lo que uno ha manifestado en ese acto de última voluntad. Pero nuevamente hay un contenido que es irrevocable. Lo que uno haya dicho no puede echarse para atrás. Y es nuevamente el tema del reconocimiento de la filiación. ¿Sí? Vean cómo ese caso excepciona, en primer lugar, el tema del efecto. No solo post-mortem, sino también en vida. Y también excepciona esta cuestión de la revocabilidad o no del testamento. No del testamento en sí, sino de ese contenido en particular. Otra cosita, vean, el testamento no deja de ser, ya lo dije varias veces, hagan de cuenta que es como este cuadro. El cuadro dorado. Es una forma vacua, ¿sí? Un continente para un contenido. El contenido es la pintura, ¿sí? El contenido es la pintura, el lienzo. Entonces, ¿cómo vamos a pintar este cuadro? Es lo que ahora vamos a ir estudiando, ¿sí? De una manera muy genérica, anoten.
El contenido del testamento podrá ser de índole patrimonial como de índole extrapatrimonial. ¿Sí? Esto, digamos, es algo que no estaba discutido, pero antes no estaba en la letra del propio código. ¿Sí? En el código 2015, a partir de su entrada en vigencia, vean, yo acá les proyecto, les voy a proyectar código 2015, y ya como en el artículo de bienvenida de sucesión testamentaria, el código aclara esto. Vean. ¿Quién lee el 2462? Yo leo, profe. Sí, sí. Libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título 10 de este libro, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales. Este acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Bien, ¿está? ¿Ven ahí como el 2462? La primera oración como que va para la parte patrimonial, tomando la palabrita bienes en su significación o acepción patrimonialista, digamos. La parte final habla de las disposiciones extrapatrimoniales. Ahora más adelante, en unos minutitos, yo voy a proyectar un cuadro genérico, ¿sí? Que va a poder definir estas dos cuestiones, dos grandes ámbitos de actuación. Donde debe quedar en claro, ¿no? Es primordialmente patrimonial, ¿sí? Sin embargo, hay pequeñas cosas de índole extrapatrimonial que también pueden ser volcadas en el contexto de un testamento. Bien, capacidad, 2464. ¿Sí? 2464. Persona mayor de edad al tiempo del acto. ¿Sí? Al momento del otorgamiento del acto de voluntad. ¿Sí? Caso específico. ¿Se acuerdan del tema de inhabilitación judicial? Nos vamos ubicando de a poquito, los llevo allí, removemos el polvo del intelecto, del cajón intelectual. Inhabilitados judiciales en el estado actual, versión 2015. ¿Cuál es el único supuesto vigente? El pródigo. El pródigo. ¿El pródigo podrá atestar? Declarado judicialmente inhabilitado. ¿Cuál era el estatus del pródigo o del inhabilitado? ¿Es una persona, básicamente? No, es un incapaz, pero tampoco puede disponer libremente de los bienes. No es un incapaz, por ende es básicamente capaz, ¿no? Entonces concluimos. Se restringen sus facultades, habrá que ver siempre la sentencia, pero de un modo muy genérico, se restringen sus facultades ¿de qué? De disposición. De disposición. Pero ahí hay que concatenar con otra clasificación de los actos jurídicos que vimos al inicio de la clase, de ahora del tema. Se restringen sus facultades de disposición por acto entre vivos. Entonces el inhabilitado tiene capacidad para atestar. ¿Está? Vean. Vamos al estatuto del pródigo.
Ya lo proyecto. Artículo 49, ¿se está viendo? Sí, Sí, profesor. La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo que debe asistir al inhabilitado, no se olviden que es función de asistencia y no representación, en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos. Y en los demás actos que el juez fije en la sentencia. Por ende, se encuentra habilitado para atestar. Bien. Ley aplicable. Próximo tema. Ley aplicable. Aguárdenme un ratito. Vamos al 2466. ¿Quién lo lee? Ahí lo leo, profe. Ley que rige la validez del testamento. El contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzga según la ley vigente al momento de la muerte del testador. Bien. Por un lado deben anotar el 2466. ¿Sí? Temporalmente, entonces, muerte del testador. El tema de contenido, validez o nulidad. Sin embargo, también tenemos que considerar el 2645. Salimos del libro de sucesorio. En cuanto al tema de formas, vamos a leer el 2645, que es una norma que está, digamos, cuando estudien ahora, empiecen a estudiar con el profe Gabriel Sola y la doctora Verónica Zapata y el profe Morcillo. Está en el libro, regula justo, Derecho Internacional Privado. Suele ser la tradicional materia con la cual se reciben. Me recibí con privado en su momento. Pues estuve como un mes inhabilitado mentalmente. 2645. ¿Quién lo lee? Leo, profe. Yo leo, profe. Bien, cualquiera. La que Bueno. primero previno. 2645. Forma. El testamento otorgado en el extranjero es válido en la República según las formas exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual o de la nacionalidad del testador al momento de testar, o por las formas legales argentinas. Bien, entonces, formas de testar. Y formas de testar hay que manejarse. Son válidas las formas al momento de testar. Esto tiene importancia ahora práctica porque en la Argentina, digamos, ustedes ven, ahora vamos a ver de la evolución de las formas válidas de testar, que hubo una evolución. Código Velezano, digamos, en la versión ya 17711, vigente hasta el 31 de julio del 2015, que admitía 3 formas válidas de testar. Ya lo vamos a ver en el cuadrito. Testamento hológrafo, por acto público y cerrado. Sin embargo, a partir del 1 de agosto, ¿sí?, están solamente vigentes las formas ordinarias de testar por acto público y hológrafo. Fue derogado en cierta manera el cerrado.
Pero debe quedar en claro, un testamento cerrado, otorgado el 10 de julio del 2015, ¿sí? Es una forma válida de testar. Supongan que le toca una sucesión tramitar ahora en el 2021. Vean. A ver un poquito. Voy acá. Se enfrió el mate, que ni les cuento. Bueno, ¿se ve el cuadrito? Sí, profe. Bien. Ahí ustedes tienen formas ordinarias y extraordinarias de testar. Código velezano. Acá ustedes advierten, digamos, la inteligencia del maestro Vélez Sarsfield. La proyección, digamos. Incomparable del maestro Vélez Sarsfield. ¿Qué previó en la forma extraordinaria? En caso de epidemia. ¿Ven? Ningún pavote, Profe, don Vélez. ¿Sí? ¿y el testamento al borde de la aeronave qué? Artículo 85, después péguenle un vistazo ahí. Se cae el... Por las dudas no testen en escribanía, más vale. Bueno, Es pero más vean la seguro. mente de don Vélez, ¿sí? Un código de fondo que prevé el caso de epidemia. Fue derogado, ¿eh? Y sin embargo, vean, nosotros siempre uno vive la actualidad y yo rondando los 40, ustedes 20 y pico años de edad, la mayoría. Pero las epidemias y pandemias son más frecuentes de lo que uno cree, ¿no? A mí me pasa esto, como les contaba, en cierta manera ahora soy un seriéfilo, miro muchas series. Y cuando uno se sumerge en esas series históricas, uno ve como algún que otro capítulo de la serie, hay un capítulo de pandemia, de epidemia. Me pasó viendo el año pasado algo de los Medici, muy buena serie, les recomiendo. Los Medici, Maestros de Florencia se llama. Hay 2 o 3 capítulos que tienen que ver con el contexto de epidemia. Justo la peste negra, la peste bubónica. Después una serie que vi que se ubica en Inglaterra ya por siglo XVI, el siglo XV-XVI, la Guerra de las Rosas. ¿Sí? Los Tudor versus los Plantagenet y todo eso. Bueno, capítulos de epidemia, cómo la gente tenía que aislarse. Todo lo mismo que nosotros estamos padeciendo de hace 2 años casi ya. Bueno, y don Vélez previó testamento en caso de epidemia. Nosotros en el 2014, 2013, 2012, 2015, raro que un codificador no previó algún capítulo en especial para testar, en particular en tiempos de epidemia. Bueno, pongo uno más de manifiesto como para que vean la sabiduría de don Vélez. Bien, entonces, forma ordinaria de testar, quédense ahí, pongan la mirada ahí, 3 maneras. Hológrafo por acto público y cerrado. ¿Sí? Venimos al 2015, 2 maneras ordinarias. Hológrafo y por acto público. Ahí tienen los artículos a partir de los cuales deben leer uno y otro caso. ¿Sí? Tenemos vigente, digamos, esta forma extraordinaria, el consular y el aeronáutico. ¿Sí? Vamos ahora, ya vamos a profundizar a su vez el hológrafo y el por acto público. Vamos ahora un poquito de tema de contenido. Ustedes van a ver que a partir de la bolilla 12, ¿sí? Que como reafirmo, no entra en el parcial, pero a partir de la bolilla 12 ustedes empiezan a ver, como recién le hice esa analogía. En la 11 nosotros estudiamos el cuadro, formas de testar, ley aplicable, ¿sí? El concepto del testamento. A partir de la 12 ustedes empiezan a estudiar el lienzo, cómo lo pueden pintar, con qué contenido.
¿Sí? Por ejemplo, en la 12 vamos a estudiar, digamos, postparcial, seguramente algunos capítulos vamos a hacer referencia, algunos minutitos de locución a la institución de heredero. ¿Sí? En cierta manera, ¿cómo pueden pintar ese testamento? Es lo que está acá. ¿Sí? En este cuadrito. Ven que hay un contenido extrapatrimonial y por otro lado un contenido patrimonial. Cuando uno ve este cuadrito uno advierte, pero la pucha, mirá todo lo que se puede poner de contenido. Porque salgo un ratito y ya vuelvo al cuadro. Cuando nos hablaban, digamos, los profesores de testamento, ¿ustedes qué se imaginaban? Hacer testamento es básicamente ¿qué? Es lo que a mí me pasaba como estudiante también. Uno asocia testamento ¿a qué? ¿A instituir qué? A dejar los bienes a determinadas Legados. personas. Uno se cierra y dice, testamento es solo dejar legados. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? El legatario, ¿qué clase de sucesores? Vamos a pasarlo por los filtros. Singular. A título singular. Bien, es un sucesor mortis causa y a título singular. Bueno, vuelvo al cuadrito. No nos autolimitemos. Testamento hay para hacer un montón de cosas. ¿Sí? Les comparto el cuadro y guardo silencio un minuto. Miren todo lo que se puede hacer. E incluso hay cosas que no están en ese cuadrito. ¿Sí? Tomo mi mate mientras, mi mate frío. Hay para hacer dulce de leche, profe. Una cantidad de cosas se puede hacer. Pero, vean, yo hace 2 semanas estuve con mis alumnos de notariado. Y cuando hablamos, vamos a ser sinceros, digamos, ¿qué es lo que pasa en las facultades de Derecho? ¿Sí? Y tenía inclusive unos alumnos que eran entrerrianos y santafesinos porque hubo una cohorte que allá en Santa Fe no abrió notariado, entonces se sumaron a nuestras clases. Entonces había 23, 24 alumnos misioneros y 2 entrerrianos y un santafesino. Y empezamos a hablar, así como yo, me gusta dar las clases, damos ida y vuelta, ping-pong, hablando. A mí me pasó, en cierta manera, en las facultades de Derecho también yo creo que le he hecho un poco de culpa a que no se teste, porque no se enseña, digamos, la materia testamentaria. Entiendo, digamos, que en cierta manera en la Facultad de Abogacía no quiere abrir tanto el juego para la sucesión testamentaria para que quede librado la sucesión ad intestato. Ahora bien, el testamento implica de que tiene que haber un abogado que lleve adelante la testamentaria. Yo hablaba con mis alumnos de notariado, todos ellos abogados, algunos ya de 10 años de matrícula, entrerrianos, santafesinos, misioneros. No tenían la más pálida idea de qué es lo que era una institución de herederos. Legados sí, sabían que era dejar un... pero no reconocían de que uno puede instituir un heredero. ¿Sí? Obviamente hay que hacer el análisis de cuál es tu porción disponible, pero ustedes vayan sabiendo, ¿no es cierto?, que se puede instituir un heredero por testamento. Se puede llamar a una persona a tu propia sucesión. ¿Sí? Si uno instituye heredero a secas, ¿qué les parece? Ese heredero, ¿cuál es su estatus jurídico? ¿Es un heredero? ¿Cómo lo calificamos? Universal. Ah, Universal. No quería decir legitimario porque no tiene legítimo. No tiene legítima. Exacto, no tiene legítima. Pero si uno llama a una persona, dice, instituyo a Manuel como heredero universal en toda mi herencia o mi patrimonio. Punto, listo. Taca ahí el hológrafo, ahora vamos a ver un poquito. Heredero instituido. Universal, con vocación al todo. Tenga yo 10 inmuebles y una moto esquí y un avión,
o tenga un LED y una computadora y una notebook. ¿Sí? Universal. Después entramos a discutir, la pucha, pero mirá, lo instituyó a Manuel y resulta ser que tiene 2 hijos. Ahí engancho con lo que hablamos hace una hora atrás. Ustedes son los abogados de esos 2 hijos olvidados. ¿Qué promueven? Acción de petición. De entrega de legítima. Entrega, ay, perdón, viste, ya Claro, me estoy porque confundiendo. es la con la preterición de petición. heredero. Claro. ¿Y qué pasa con el que le instituí heredero universal? ¿En qué se transforma? Porque esos herederos universales tienen que salvar su legítima. Salvada su legítima, ¿qué es? 2/3 partes del caudal relicto. ¿Qué pasa con el tercio restante? ¿Se le entrega a quién? Al heredero instituido. Al heredero instituido, quien se transforma en un heredero de cuota en la porción disponible. Estas cosas son las que hay que enseñar en la facultad para empezar a animar a la gente a que teste. ¿Sí? Yo siempre, digamos, traigo a colación y digo, uy, la pucha, la o el conviviente supérstite que no tiene llamamiento legal, ¿no? Ven que yo siempre le machaco con ese tema. Qué cansino este profesor, ustedes deben decir. ¿Cómo hincha con el tema de conviviente supérstite? Y el otro día me dijo un colega, pues yo siempre también, así, en alguna charla, ya bien a la tarde, uno más relajado, habla de estos temas, así un poco filosofando, y me dice, ¿y vos le decías a tus alumnos en notariado o en abogacía que testen a favor, que promuevan el testamento a favor del conviviente supérstite? Y ahí se me disparó la lamparita, y bueno, digo, bueno, acá hay campo fértil para que, en el estado actual de la cuestión, entonces esos casos de convivencias de 15, 20, 25 años, y ustedes saben que el conviviente supérstite no tiene llamamiento hereditario, no es sucesor legítimo. ¿Sí? Y hoy en día, ¿a qué se ciñe su derecho desde la óptica del derecho civil? Por lo que fuimos viendo. A un mero derecho de vivienda. Derecho de habitación. De habitación, digo, perdón. Gratuito, pero limitado a 2 años desde la apertura de la sucesión. Entonces, supongan, vamos al caso típico, más típico, digamos, de convivencia, con 2 o hasta 3 hijos en común. ¿Por qué entonces, supongan que hay una vivienda, quizá algún que otro automotor, asesorar allí a que ese titular, entonces, de esos bienes, instituya heredero de cuota en la porción disponible al supérstite, al conviviente supérstite? Entonces ahí, digamos, hacemos justicia en el caso concreto, digamos, hasta con criterio equitativo. Ese conviviente, él o la conviviente supérstite, no solo va a tener un derecho de habitación por 2 años. Como tiene llamamiento voluntario, va a tener derecho a, cuanto menos, una participación condominial en el inmueble, a habitar, no solo por 2 años, hasta que fallezca. Eventualmente, después, como los hijos son también herederos de esa misma persona, suceden en la titularidad de los bienes, de la participación condominial. Entonces, hay que animarse a testar. Vuelvo a reiterar, hay que animarse en general a planificar en vida del causante, ya sea con anticipaciones de herencia o por vía testamentaria. Acá depende, como siempre digo, nos ponemos la 10 de abogado de notario, bueno, no importa, si nos ponemos más la 10 de notario, digamos, anticipaciones, donaciones en vida. Pero si no, cuanto menos planifiquemos con testamento. ¿Sí? Así nos garantizamos, en todo caso, el honorario después de la tramitación del sucesorio testamentario. Entonces, bueno, ese es un poco el desafío que trasladamos como profe de sucesiones. De a poquito hay que divulgar, esto como todo en la comunidad. ¿Sí? Pero hay que planificar. Y el testamento es una gran herramienta de planificación. ¿Sí? Vamos a las formas de testar. Vamos a profundizar un poquito y con esto vamos a ir cerrando la clase. Nos quedan unos 15 minutos, supongan, 20.
Vamos a hablar de la primera forma de testar. Ustedes lo van a ver después ahí en los artículos, después métanse en la lectura. Vamos a la primera, testamento hológrafo, ¿sí? Sin H. Eso ya lo dije varias veces, ¿no? Me mandaron una vez a protocolizar un testamento hológrafo con H. Quería, digamos, hasta rechazar el encomendado, si no era por orden judicial, porque era para ir a tirar un martillo en el juzgado, más o menos. Se cuenta el pecado, pero no el pecador. No les digo qué juzgado era, para guardar intimidad. Testamento hológrafo, todo escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador. Ese es el concepto del hológrafo. Todo escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador. Una cosita que no les dije del testamento en general, sin interesar la forma, es decir, sin interesar si es privado o público, hológrafo por acto público, es que es un acto individual. Descarten los testamentos conjuntos o recíprocos. Bueno, entonces, vamos al hológrafo. No se puede hacer un hológrafo con procesador de texto. Escribano, doctor, mi papá está muy enfermo. Tac, tac. ¿Será que usted me manda el archivo de Word? Bueno, te lo mando, pero que él después lo escriba, de puño y letra. No podés imprimirlo y abajo él estampa su firma. No, tiene que estar íntegramente escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador. El hológrafo, ¿está? De allí que es el testamento, digamos, más fácil de realizar. ¿Sí? Hasta último momento se podría hacer, digamos, siempre que esté... Después no me meto en ese tema porque es más tribunalicio, pero el tema de la perfecta razón del testador. Todo un tema también allí hay. ¿Cuál sería la desventaja del hológrafo? ¿Qué les parece? Que se puede destruir porque no se deja constancia de las disposiciones en el protocolo del escribano, como en el otro, que sí se va a dejar constancia. O la falsificación también. Bueno, ven ahí gran riesgo. Después que como no interviene un abogado o un escribano, ¿qué puede ser? ¿Qué le puede pasar al testamento? Puede ser atacado de nulidad. Bien, puede estar mal redactado, ¿no es cierto? Porque puede decir, y por ahí la gente, instituyo como heredero a Roberto y le dejo mi inmueble y mi auto. Entonces vos decís, la pucha, ¿qué quiso decir? ¿Es heredero o es legatario en el inmueble y en el auto? ¿Ven? Hay mucha confusión. Entonces es bueno, pero no tan bueno. ¿Cómo es que dice Guido Casca? Está mal, pero no tan mal. Bueno, si promovemos el hológrafo debe haber asesoramiento, ¿sí? De un abogado o escribano. Anotemos, procedimiento para hacer valer el hológrafo, lo que viene a continuación. Vean, acá yo hago una hermosa síntesis. Acá lo que somos escribanos, nos gusta este tema porque hay incumbencia para el escribano. Porque vean, yo les pregunto así con lo que ustedes vienen hasta ahora. Por acto público y el hológrafo. ¿En cuál hay garantizada participación al escribano? En el acto público. Por acto público. Eso ya lo vamos a profundizar, cómo se hace, ante la presencia de cuántos testigos. Pero anótenlo, en el testamento hológrafo también hay garantizada la participación al escribano. ¿Por qué? Porque el hológrafo, vean, debe ser presentado para la promoción de la apertura del proceso sucesorio testamentario de una persona. Se tiene que protocolizar. Exacto. ¿Por ante quién? Ante papá, digamos. Por ante escribano. Escribano. Bien, entonces, hay que protocolizar, pero previo a la protocolización, vamos a ver que hay una serie de pasos. Hagan de cuenta que ustedes, digamos, llegó ahí supongan que había un heredero instituido o un legatario que sabe que está el testamento,
y él está en posesión del testamento, doctor, vamos a promover. Bueno, promueven, incoan el proceso sucesorio, como decía el doctor Amarante, impetran. El juez del sucesorio, entonces, previo a la protocolización, va a ordenar, anoten, en el Código 2015 en adelante, pericial caligráfica. ¿Sí? Pericial caligráfica. Código 2015. Anoten que el Código Velezano era un reconocimiento de firma por testigos para el hológrafo. Viejo código, entonces, reconocimiento de testigos. Nuevo código, pericial caligráfica. Eso va a ordenar el juez. Segunda cuestión. Luego de la pericial, el juez debe rubricar el principio y fin de cada página del testamento. Eso ya era en el Código Velezano, se mantiene en el Código actual. Segundo, entonces, rubricar, ¿qué es? Una media firma del juez de la testamentaria. Tercer pasito, protocolización por ante escribano público. Protocolización por ante escribano público. Y, digamos, ahí saquen, digamos, una flecha o una llave, como a ustedes mejor les gusta hacer apuntes. Vamos a hablar un poquito de protocolización. Anoten, en ese proceso sucesorio testamentario hay que designar un escribano. Hay que designar un escribano. No sé si ustedes vieron en procesal, cuando se sortea, ¿cuál es el término que utilizan los códigos procesales? Desinsaculación. Hay que desinsacular un escribano. Es sortear un escribano. Vean, ¿de dónde se desinsacula? De una lista de auxiliares de la justicia. O sea, no cualquier escribano puede protocolizar un testamento de registro, sino que tiene que estar inscripto en la lista de auxiliares de justicia. Les cuento que hay más o menos 6 u 8 escribanos por cada circunscripción judicial. ¿Sí? Se desinsacula. Luego, el escribano tiene que aceptar el cargo. O sea, el escribano se lo notifica, tiene que aceptar el cargo. Tiene que presentar un escrito con un estampillado, digamos, de tasa de justicia. Acepta el cargo. A mí me tocó, yo fui en el 2014, me designaron para el periodo 2015. Escribano auxiliar de justicia. Y casualmente me tocó protocolizar un hológrafo. Pero era según código viejo. Pero básicamente lo mismo. Salvo la pericial caligráfica que está vigente en el sistema actual. Entonces le decía, se sortea el escribano es notificado, acepta el cargo y debe llevar adelante la protocolización. ¿Sí? Anoten que la protocolización, si bien desde lo formal es una escritura pública, en las escrituras, ¿dónde deben hacerse? ¿En qué elemento del escribano? En su protocolo. En el protocolo. En el protocolo. Si bien es una escritura pública, anoten que sustancialmente es un acta notarial. De una manera muy rápida les cuento que las escrituras, nosotros los escribanos fedacionamos negocios o actos jurídicos, digamos, acuerdo de voluntad de las partes, o al menos individual si es unilateral. En cambio, en el acta notarial nosotros fedacionamos hechos. Y en la escritura de protocolización de testamento hológrafo, fedacionamos un hecho propio, que anoten, tiene valor de autenticidad. Artículo 296 del Código Civil y Comercial. Es autenticado un hecho llevado adelante por el propio notario. Anoten también que esta
acta de protocolización, en definitiva, es una excepción en el mundo del derecho notarial, puesto que es una escritura sin compareciente. Es una escritura sin compareciente. Hablando, digamos, en lenguaje sencillo, no viene nadie a la escribanía a firmar esa escritura. Les cuento también que siempre la actuación notarial debe ser rogada por alguien. Nosotros no actuamos de oficio. Siempre es a instancia o a pedido de parte. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Dónde estará el pedido o la rogación? ¿Qué les parece? ¿De dónde proviene? ¿Del juez? De la orden judicial. Entonces el escribano, aparte de protocolizar, tiene que transcribir algunas piezas procesales. Por ejemplo, la que ordena la protocolización. También vamos a tener que transcribir, entre otra pieza procesal de esa sucesión testamentaria, cuando aceptamos el cargo. Mejor dicho, primero el acta de desinsaculación, luego la aceptación del cargo. Cerramos, digamos, el tema. Anoten que el escribano protocoliza por transcripción. Nosotros en nuestro protocolo transcribimos íntegramente el testamento, y por agregación. ¿Eso qué significa? Que al ser por agregación, al escribano se le debe dar en mano el original del testamento hológrafo. El testamento hológrafo está en el expediente, procesalmente hablando, agregado, glosado. Entonces nosotros como escribanos tenemos que pedir que se desglose, que se saque, digamos, del hilito atado, y que allí después se agregue una copia autenticada. Al escribano le deben dar el original. ¿Qué me pasó a mí en el 2015? Me desinsacularon, acepté el cargo, y el día que voy a que me den el testamento hológrafo me querían dar una copia autenticada. Y yo me negué a llevar adelante el cometido encomendado. Esperé que aparezca el original. Ida y vuelta, ahí 5 o 6 meses. Doctor escribano, no aparece el original en caja fuerte. Muchas veces la caja fuerte es una lata de galletita Terrabusi en los juzgados. Hasta que apareció el original. Bueno, fui y me lo entregaron. Hice mi escritura, acta de protocolización. Por transcripción y por agregación quedó para mi protocolo, el original. Cuando uno transcribe, anótenlo, hay que transcribir íntegro. Si hay palabras que no se entienden, que son ilegibles, bueno, se deja constancia de que no se entiende. Si hay errores ortográficos, suele ocurrir, hay que transcribir con los errores ortográficos. Es, digamos, una transcripción fiel de lo que uno ve en el hológrafo. Finalmente, solo firma y sella el escribano. Está su protocolo. El protocolo siempre queda en escribanía. El escribano debe adjuntar al expediente procesal una primera copia o testimonio legalmente expedido. Eso es lo que después hay que hacer un escritito y presentar el hológrafo. De allí en adelante, anótenlo, es, digamos, como que se empareja. Ven que está después el que es por acto público. El por acto público no pasa por protocolización. El por acto público se presenta directo en la testamentaria. Vuelvo a decir, supongan que está el testamento acá por acto público. Y el hológrafo ya se hizo todo este trámite de protocolización. De allí en más, caminan, digamos, en paralelo. ¿Qué es lo que se va a buscar? Judicialmente hablando, procesalmente hablando, un auto de aprobación formal de validez del testamento, que es el paralelo de la declaratoria de herederos en materia de sucesión ab intestato. ¿Sí? Porque no se olviden, ¿se acuerdan de bolilla 5? Investidura en la calidad de heredero. ¿Quiénes la tienen de pleno derecho? Causantes, legitimarios. hay causantes.
Cónyuge, ascendiente y descendiente. Bien, descendiente, ascendiente y cónyuge. Bien, los legitimarios. Los colaterales, ¿qué tienen que buscar? La declaratoria de herederos. Declaratoria. Y un heredero instituido, justo en un testamento, para recibir ese repaje de heredero instituido, requiere aprobación de validez formal del testamento. Es el análogo de la declaratoria. Cierro la idea. Ya estamos con el hológrafo. Vamos ahora al por acto público. Muy sencillo. Se celebra por ante escribano público y la presencia de 2 testigos. En el Código Velezano había la obligatoriedad de 3 testigos. Se suprimió uno, quedó en la versión 2015, 2 testigos. ¿Sí? Es un testamento por acto público, por escritura pública. El escribano formaliza la escritura, autoriza, firma el testador, obviamente, previamente, en presencia de los 2 testigos, que deben estar desde el principio al final del acto. ¿Está? Y el escribano, ahí hay 2 modalidades, básicamente. O le trae una pequeña minuta de cuál es su intención del testador, o el testador, digamos, de voz viva, manifiesta por ante el escribano cuál es su testamento. Último cosita, último temita, que es algo casi desconocido en la comunidad jurídica, lastimosamente. Registración de los actos de última voluntad. Registración de los actos de última voluntad. Esto no es una norma de fondo. Tampoco es ley provincial, por eso se discute mucho su legalidad o constitucionalidad. ¿Qué es lo que hay o qué existe? Un registro de actos de última voluntad. Anótenlo. Registro de actos de última voluntad. Que funciona en órbita del colegio notarial. En este caso estamos en Misiones, de la provincia de Misiones. Pero están interconectadas, porque es, digamos, en femenino, las distintas jurisdicciones del país, a través de un organismo que se llama Consejo Federal del Notariado Argentino. Ante este registro deben registrarse, valga la redundancia, testamento hológrafo, por acto público, sus revocaciones, protocolizaciones, ¿sí? ¿Quién debe inscribir? El escribano interviniente o autorizante. Y tiene un plazo de 45 días, desde el otorgamiento o desde que, digamos, lleva adelante el acto de la protocolización. Tema importante que deben anotar: ¿qué le pasa al testamento si no se registra? Pregunto, ¿qué les parece? ¿Es nulo, profe? No, no pasa nada, noten, grandote. Ningún efecto. ¿Por qué? Porque es una normativa... Perdón. ¿Qué pasa si no se... ¿Qué cosa? Se lo dijo inscribe. usted? Si no se lo inscribe, no pasa nada. Porque no te lo impone este requisito una ley del Congreso, sino que es una normativa, digamos, de los colegios notariales, que en pos de, digamos, dar una publicidad y facilitar la información de si una persona murió testada, han establecido estos mecanismos. Entonces no se preocupen si por ahí les toca una sucesión donde hay un testamento que no se inscribió, por ante el registro de actos de última voluntad. Por eso son de dudosa constitucionalidad. Digamos, le transmito. Un temita más de este registro de actos de última voluntad. Ya lo vamos a estudiar seguramente allá por la última clase del año, o del cuatrimestre de sucesorio. Proceso sucesorio, ¿no? Imagínense esa línea temporal que tenemos que transcurrir. Yo algo ya les conté cuando hablé de declaratoria de herederos. Antes de declaratoria de herederos, por ejemplo, hay que oficiar ¿a dónde? Si vieron el video de Bolilla 5.
hay que oficiar, o sea, mandar para ver si hay. No se olviden, al registro de actos, registro de juicios universales. Que es para saber si no hay otro juicio universal, como por ejemplo un concurso o quiebra, u otra sucesión del causante. Vayan, digamos, incorporando a la cabeza que antes de la declaratoria va a haber que oficiar al registro de juicios universales. Desde septiembre del 2019 hay un nuevo requisito. También deben oficiar al registro de actos de última voluntad, que funciona en órbita del colegio notarial. Esto es todo, va a ser previo a la declaratoria. Después en la 15 va a quedar bien en claro, vamos a poner gráficamente cuáles son los pasos que ustedes tienen que seguir, Dios mediante, para cuando ejerzan en el día a día las sucesiones. Pero ya vayan incorporando, no se olviden, registro de juicios universales y registro de actos de última voluntad. Está para que informen si no hay juicios universales por tal persona, o si por tal persona no hay registrado algún testamento. Y como les dije, acá está lo bueno, digamos, del registro de actos de última voluntad. Como todos los colegios están conectados, puede ser que haya un testamento otorgado en Santa Cruz, ¿sí? Y va a saltar, digamos, del sistema. Después va a informar, uy, acá hay testamento en Santa Cruz. Después lo hablamos en la 15, cuando veamos procesal en profundidad, cuál va a ser el juez competente. Ese es otro temita. Profe, ¿cómo se llamaba el consejo, el que regula, estaban todos conectados? Anoten como sigla CFNA, Consejo Federal del Notariado Argentino. Si ustedes entran en la bolilla 11, yo ya subí este Power que empecé a usar, o PDF de testamento, y le subí la resolución del año 1999 que estableció ese requisito de inscripción por ante el registro de actos de última voluntad. Y ahí está toda la normativa, digamos. Pero en esencia funciona así como les dije. No se preocupen si no está inscrito. La eficacia jurídica al testamento no adolece de ninguna nulidad o ineficacia, hablando de una manera más genérica. Somos 11 y 20. ¿Alguna preguntita del tema de... Esto damos por cerrado la bolilla 11. ¿Entendió el tema de formas de testar? Sí, se entendió. Sí, profe. Bueno. Profe, cuando usted habla del testamento hológrafo, dice que el escribano protocoliza por transcripción o por agregación. No sé si Y no por escuché. agregación. ¿Qué sería por...? Y ¿Qué sería? Ah, y por y agregación. por agregación. Las dos acciones. Ok. Transcribe y aparte le tienen que dar en original. Porque cuando le dan al escribano en original, él en algún momento, yo les conté, el protocolo no es ese libro color marrón, ya cerrado, ya encuadernado, sino que es, digamos, una colección de fojas de protocolo con documentos anexos. Ese testamento hológrafo se transforma en un documento agregado, anexado. Cuando termina el año, nosotros tenemos que ir a alguna librería, a alguna editorial a encuadernar. Cuando terminamos encuadernando, va a estar agregadito, después de la foja de protocolo, en la cual transcribimos, va a estar el original del testamento protocolizado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Estamos, gente? ¿Alguna otra preguntita? Profe, cuando usted habla, dijo a partir de la unidad 5, es la 5 inclusive, ¿no? Que es la investidura. Sí, esa ya entra. Perfecto. No se olviden, es 5 a la 11 más la 13. Cualquier Listo. duda, nos contactamos por el chat. Y en caso... Sí. Perdón. Y en caso de querer promocionar, serían todas las bolillas. Y ahí en teoría entra todo. Ya les dije, por mi parte yo no voy a preguntar algo que no di. Voy a preguntar, pero no puedo hablar por lo demás. Igual Amanda, ustedes la conocen. Juan de Dios, digamos, pero por las dudas, obviamente, ustedes como que van a un final. Pero ya les digo, deben manifestar cuando arrancan, profesores, yo quiero promocionar. O profesores, es mi intención regularizar. Después vamos viendo cómo se desarrolla. Ustedes tienen una clase de consulta con Amanda
¿El martes? El martes. Ahí desarrollamos la 8. Sí. Ah, la 8, el que. Bien. Bueno, vayan estudiando, cualquier duda me escriben al correo. ¿Saben? ¿Sí? ¿Estamos, gente? Creo que voy cortando y, bueno, buen fin de semana. Horrible el Dale, día. profe. Pero bueno. Gracias, profesor. Chao, profe. Gracias, Gracias. igualmente. Chao, gracias. Estamos en contacto. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Chau, chau.